normal que este presidente no llegue a las reuniones. Bueno, llegó. Lo que más me causó muchas preguntas fue que bajó Benedetti y dijo, le dije el presidente y me dijo, no le he dado permiso de bajar. Y la última después de la del presidente que le dije a María Alejandra, óyeme, esta semana porfa no salgas, cuídate, no sé qué, acaba de pasar esto, me dijo, ¿para qué nos pones en riesgo? Y llego y me baño en ruda. De verdad, y no duermo tranquilo con eso y me sueño que me pegan un tiro en la cabeza y esa semana fue horrible. ¿Esto te hará bajar un poco el perfil político y más enfocarte en los artistas? Este tipo de amenazas y todo lo que está pasando alrededor de esta entrevista puntual con el presidente. Con lo que pasó con Miguel Uribe me dio muy duro. No pienso en lo absoluto de la manera en que piensa Miguel y no por eso nos tenemos que matar. Bueno, bienvenidos a Realidades Ocultas. Esto es un podcast que no venimos a tener un libreto con los invitados, tampoco a repetir las biografías que probablemente ustedes ya tienen en Google o en ChatGPT. Acá lo que queremos es escuchar la voz, la realidad de cada uno de los personajes. Por supuesto, hoy tenemos un invitado, ya se me está riendo. Presenta tú el podcast, Alejo, ya. No, es que me encantó hoy, en Realidades Ocultas. Otra vez me reí por esa parte. Hoy, Sigue. pero hazlo como estabas haciéndolo hace un segundo. Hoy, en Realidades Ocultas. Es que suena un poco... Hemos estado mamando Siniestro. gallo una hora con el tema. Bueno, hoy tenemos a este personaje, hombre, que no necesita introducción, Alejo Riaño, de verdad que gustazo. ¿Cómo estás, Caro? Yo sé que tú estás acá porque te intencié muchísimo, porque ya me ves y decías, "Uy, pucha, no le he dicho que sí". Me tocaba esconderme. Decía, soy muy de malas porque Nos porque encontrábamos mucho. casualmente el día que me escribías, esa noche nos veíamos y yo, Era el destino. te lo juro, era el destino, Era tocaba el estar destino, acá. sí, para que todos ustedes vieran la realidad, además, no solamente de Alejo, porque hoy, Alejo, quiero que toquemos a este personaje tan espectacular y tan polémico, pero que has creado como un crack, que es Juan Piz González. Yo quiero que, por favor, me cuentes qué fue lo que pasó con el presidente Petro, cómo hiciste esa entrevista tan espectacular. Yo, la verdad, te voy a ser honesta, yo dije, ¿con qué me va a salir Alejo hoy? O bueno, Juan Piz González. Y la verdad, wow de entrevista. ¿Te gustó? ¿Cómo? Me encantó. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo fue, pucha, sentarse con el presidente de la República después de haberlo sentado años atrás? Pues primero fueron 2 años escribiendo, no solo a él, sino a todos los ministros. Wow. Nunca nos contestaban, súper herméticos. Y de un momento a otro, un miércoles en la noche, su asistente de comunicación, o no sé, me escribió que sí, pues que estaban viendo la posibilidad de hacer una entrevista con Petro, que sí estaba de acuerdo y pues llevo 2 años tratando de hacerla. Entonces me dijeron de una, la otra semana, miremoslo. La otra semana se convirtió en la siguiente semana, haz de cuenta Exacto, esto mismo, pero esto con el mismo. presidente, claro. Exacto. Hasta que un día me dicen, hola, ya, mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde es llamar a todo el equipo de investigación, hacer reunión toda la noche, ver qué le vamos a preguntar. Yo pues no tengo guión, pero sí tengo como una gente con la que investigamos todo el tema de actualidad del país, cifras, todo, y pues me queda en la cabeza, obviamente los de comunicaciones cuando llegué que le iba a preguntar. Lo bueno mío es que no tengo el libreto, no tengo nada escrito, entonces pues dije, no sé, lo que se nos dé ahí. Y lo que se nos dé ahí es que pues realmente es lo que va pasando en la entrevista, un poco como esta charla, con unos temas obviamente mucho más álgidos, más profundos, más de una necesidad también personal y de muchas cosas que queríamos preguntar, pues yo creo que muchos colombianos. Eh, Obviamente muchas opiniones divididas, eh, mucha desinformación de muchos medios diciendo que esto ayuda al personaje, que esto seguramente fue coordinado, hay un medio ahí, un super chatarro que dijo seguramente Benedetti metió mano en el personaje, en el guión. Si algo he hecho en la vida es precisamente retirarme de todos los medios o canales tradicionales o simplemente he sido como el dueño de mi contenido. Nadie más mete mano en mi contenido, a no ser que sea de mi equipo. Entonces, pues es algo que me deja a mí tranquilo, fresco de saber que las cosas se hicieron pues como las sentíamos también nosotros y el sentimiento que tenemos muchas personas del país en el que estamos viviendo hoy. Entonces, fue eso. Cuando salí, pues no se despidieron en lo absoluto, se fueron como un poco bravos, hasta ahí quedó la comunicación. Yo dije, no me van a volver
a llamar. No. Claramente, acá, esto es así. Entra, Santi, muchas tranquilo. gracias, Santi, sigue. Y me acuerdo, yo tenía un vuelo a Medellín esa noche, la entrevista era a las 5 de la tarde, terminó siendo como a las 9. Tocó cambiar el vuelo 3 veces. Sí, te vi esperando, además. Sí, fui corriendo, esperando y no llegaba. Normal que este presidente no llegue a las reuniones. Bueno, llegó. Lo que más me causó muchas preguntas fue que bajó Benedetti y dijo, le dije, el presidente, y me dijo, no le he dado permiso de bajar, no le he dado permiso de bajar. Ok, una frase un poco fuerte, ¿no? Entonces ya ahí van diciendo un poco cómo se manejan las cosas. Pero eso fue tener además al otro lado, aparte de su equipo, como unas 30 personas en el salón que escogí, porque pues yo llegué temprano a hacer un poco de scouting de dónde íbamos a grabar, que era el montaje que quería también, y tenía otras cámaras para desaforar y para que la gente viera pues que también había como unas 30 personas viendo. Era una cosa muy seria. La gente obviamente lo toma con humor, un poco cuando él no responde y hace como evade las preguntas, como lo hace cualquier político cuando tú lo encaras, que eso ha pasado siempre en la política colombiana y no hay que olvidarlo. Tú preguntas algo y se van por dentro de las ramas y se van a otro lado y nunca responden. Y me puse a leer muchos comentarios como déjelo hablar, es que pues no respondía. En mi caso es más que comedia, más que humor el personaje, la comedia la ha utilizado siempre para que haya una crítica social real, y la comedia hace que me pueda parar en un lugar donde otros personajes o periodistas, personas que han estudiado, digamos, para eso no se puedan parar desde ese lugar. O hay muchos en general que sí lo hacen. Yo utilizo la comedia para poder pararme desde ese lugar e incomodar y de alguna manera tratar de llegar al punto y que me respondan. Pero bueno, eso fue un poco el resumen. El presidente no te dijo nada entonces, se paró y se fue. O sea, él... Se despide las veces que lo he visto, se despide y no mira a los ojos. Una persona muy rara en ese sentido. Y el resto del equipo sí se fue. La de comunicaciones creo que me odió un poco. No tiene trabajo en este momento. No, porque yo no sé si pretendían que fuera algo para reírse y que no fuera serio. Pero yo simplemente fui entrando con ese tipo de temas y temas con los que entraría Juan Piz González, que ahí sí debo responder ya desde lo que soy sin el personaje, y es meterse en temas personales. Igual lo hice y es su problema, es problema de cada una de las personas, su orientación sexual, cómo esté viviendo su relación, pero en el caso de Juan Piz, pues es una persona que dentro del personaje sí llegaría a esas preguntas, ¿no? Dije Juan Piz, mírame tú, ya hablando de Juan Piz González. Oiga, ¿por qué no? Oye, Alejo, algo que yo tengo entendido de tu personaje de Juan Piz González es que nació como esa oposición al gobierno anterior de Duque. O sea, como un poco, bueno, No. tú me corregirás. Nació antes, además. Antes, pero digamos que es un poco hacia ese lado. Ya me corregirás y me explicarás un Ok. poco de dónde sale en otras preguntas, pero me da como no sé si es como la percepción de que sin importar la ideología política que haya, digamos, ese personaje busca criticar desde un humor negro lo que se está haciendo mal en el país. ¿Es así también para Alejo Riaño? O sea, Alejo Riaño, cuando busca estas entrevistas, precisamente es para, digamos, así digan que tú tienes una ideología marcada, es para reflejar algo que se está haciendo mal. Claro, a ver. Yo No sé tomo si me hice posición. entender. Creo que se me fue estuvo larga muy la bien. pregunta. No, estuvo muy bien, pero yo tomo posiciones en mi vida. Posiciones Exacto. a la hora de votar, posiciones a la hora de tomar un proyecto, posiciones en general muy claras, pero no quiere decir que porque tome posiciones pues tenga que ser siempre así, no pueda en el camino decir, ya no me gustó esto, no era lo que esperaba en general. En la vida. Esto no nace por un tema de Duque, porque nació un poco antes, de hecho, en elecciones. De hecho, no había quedado Duque. Ah, mira. Les hice entrevistas a todos, las entrevistas duraban como 5 minutos. La primera entrevista que le hice fue a Vargas Lleras, porque fue el primero en darme la entrevista. La gente pensó que le estaba haciendo fuerza a Vargas Lleras. Al otro día se la hice al profe, después fue a Duque, después fue a Humberto de la Calle, les hice a todos. Y vi que empezó a coger como una fuerza el tema del personaje grandísima, y siempre me he interesado por el tema político, entonces me empecé a ir por esa línea.
siempre he estado en contra del poder mal utilizado, venga desde donde venga. Cualquier extremo izquierda, extrema izquierda siempre va a ser mala, extrema derecha va a ser mala. Los extremos y sobre todo los países latinoamericanos cuando son tan corruptos, lo podemos ver en general. Y ver que una persona utilice el poder para mal, pues es lo que me molesta, y la crítica del personaje no es solo a las posiciones políticas, sino a la gente que le gusta el poder mal utilizado. Es una burla. Si yo pertenezco a un club, pertenezco a un buen colegio, no quiere decir que sea una mala persona, simplemente fue un lugar en el que crecí, en el que nací, nadie escoge dónde nacer, un privilegio que tengo, pero es cómo utilizo ese privilegio. ¿Lo utilizo para bien o para mal? Hay dos formas, no a medias, porque eso sería tibio o sería falso. Como muchos lo utilizan acá en el país y en el mundo en general y el ser humano en general, que somos animales, ¿no? Entonces lo que me molesta un poco es este tipo de personas. Las conozco muy bien, las he visto, no me gusta mezclarme con ellos y hace muchísimo daño. Nos vienen dividiendo desde siempre. Hay un tema inhumano súper marcado, solo les interesa como el poder, su bienestar, y piensan que se lo van a llevar a algún lado, pero en algún momento tendrán que pagar. Entonces siempre lo denuncio. ¿Qué ha pasado con el personaje? Obviamente mi personaje Juanpis, ahora que ve que hay corrupción en este gobierno, los noticieros y el contenido lo he estado llevando un poco más a un Juanpis hacia la izquierda, diciendo acá hay plata, acá hay corrupción, entonces me voy para este lado. Wow. ¿Sí me entiendes? Y eso va a pasar de aquí en adelante hasta que me agote con el personaje. Le he bajado un poco el ritmo, debo aceptarlo, porque digamos fue muy doloroso para mí ver que nada cambiaba ni con la pandemia y echarse como ese lastre encima, o esa responsabilidad me llevó a muchos momentos de depresiones, de decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué responsabilidad la que tengo de que la gente más o menos puteándote, perdón la palabra, todos los días, Acá puedes decir lo que amenazándote, quieras. pues me toca andar escoltado amenazándote? Y la última, después de la del presidente, que le dije a María Alejandra, óyeme, esta semana porfa no salgas, cuídate, no sé qué, acaba de pasar esto, me dijo, ¿para qué nos pones en riesgo? Y eso me llevó a una gran conclusión y dije, sí, pues ¿para qué? O sea, ¿a quién le necesito demostrar qué? Sería hablar un poco desde el ego, una semana donde no dormí pensando en si estuviera solo, si estuviera sin hijos, yo me inmolo, o sea, eso sí. No me da miedo absolutamente nada en ese sentido, pero ya cuando hay otras personas ya digo, tiene sentido, vale la pena, esto no cambia, esto es cíclico. Es absurdo que ven lo que está pasando ahora. Entonces la gente que criticaba al gobierno anterior éramos tan felices. Lo mismo pasaba cuando quedó Duque, entonces Santos, éramos tan felices. La gente acá sufre de amnesia en este país, es muy rápido que olvidan los desgobiernos que hemos tenido desde siempre. ¿Sí me entiendes? Desde siempre ha habido corrupción con absolutamente todos. Los únicos que peleamos somos nosotros. Ellos se sientan en la misma mesa todos a negociar cortinas de humo, salen asados, o sea, uno se entera. Y cuando uno entra en la política y se da cuenta de esto, pues da todavía más frustración de saber que tú puedes estar criticando puedes estar de parte de Uribe, el otro está de Petro. Hasta ellos mismos hablan. Si no, ya se hubieran metido a la cárcel el uno o el otro, porque tienen cómo demostrarse a cada uno las cagadas que ha hecho. Entonces, siempre han jugado ¿con quiénes? Con nosotros. ¿Quiénes somos los pendejos que caemos? Nosotros. ¿Quiénes nos matamos? Nosotros. Esto ha sido un mar de sangre desde hace más de 500 años y desde hace más de 212 años de historia que tenemos como tal, desde centralistas, federalistas, liberales, conservadores, izquierda, derecha, Petro, Uribe. Siempre nos estamos matando. Es un absurdo. Entonces, que yo vaya a tomar una posición porque dije, voté, dando una oportunidad a algo que uno dice, bueno, en 212 años, una oportunidad, pues sigue siendo lo mismo también, ¿no? Entonces, no es como que me echo para atrás porque yo no creo en una persona, yo creo en los proyectos como tal. Y el proyecto se le cayó, las intenciones se le cayeron, no hay quien gobierne, todos le renuncian. Entonces, es una frustración total. En general, el pasado, todos. El que viene o ves a alguien. Uno no ve a nadie, Total. yo por lo menos. Total, todavía no hay nada muy claro. Alejo, me causa conmoción la verdad que me dices lo de las amenazas, porque realmente tú has buscado una posición muy crítica y de hablar de cosas que realmente la gente y los medios incluso más grandes no se atreven a preguntar, porque es que no he visto el primer
periodista que le pregunte de esa forma a un presidente. Claro, pero los medios son súper amañados acá y los medios pues también reciben plata de los gobiernos, ¿no? Entonces, pues eso para nadie es un secreto que diría yo. La gente tiene que empezar a leer medios independientes donde realmente hacen un trabajo muy grande periodístico con gente muy tesa por todo el territorio nacional, donde los amenazan, donde matan periodistas también hoy por hoy en el país, líderes sociales y toda la gente que se atreve a ir en contra de los gobiernos y sigue pasando, eso no ha dejado de pasar y no es un secreto que los medios tradicionales siempre han pertenecido a esto, pues siempre ha habido mucho poder sobre la mesa. Lo único que les gusta es el poder, entonces por eso yo me he tomado el trabajo de crear una empresa, de crear un equipo netamente independiente donde nadie me mete mano. Si tú ves muchas de las personas que estuvieron conmigo en marchas que organizaba un domingo, porque la gente inventa muchas cosas, que además decía sin políticos, por favor, que no se politice esta vaina, sino desde el arte, desde los artistas, desde la música, desde la danza. Muchos terminaron trabajando también para el gobierno. A mí no fue como muy raro de pronto entrar a Palacio y ver ahí a Matador trabajando, a otros, a Wally, a otros. Muchos están trabajando, reciben plata. Yo eso de ningún político. Estaría yo sin deudas, estaría muy tranquilo. Porque cuando empieza todos los temas de política, cualquier elección me ofrecen esta vía y la otra. Hola, que se puedes entrevistar a tal man que se va a lanzar al consejo. Hola, que este se va a lanzar a tal vaina, que este se va a lanzar a otra cosa. Entonces digo, no, yo entrevisto alcaldías y presidenciales y no puedo entrevistarlos a todos y además es gratis, a nadie le cobro. Por mi contenido. ¿Esto te hará bajar un poco el perfil político y más enfocarte en los artistas? Este tipo de amenazas y todo lo que está pasando alrededor de esta entrevista puntual con el presidente. Yo creo que con lo que pasó con Miguel Uribe me dio muy duro. No pienso en lo absoluto de la manera en que piensa Miguel y no por eso nos tenemos que matar. Me pareció absurdo lo que pasó. Me pareció todavía más increíble el discurso que él estaba hablando, porque estaba hablando además de porte legal de armas. En un país donde llega un joven de 14, 15 años con un arma de Estados Unidos y le dispara a plena luz del día. Este es un país que no se cura violencia con violencia. Eso es lo que no ha entendido la gente. Que está saliendo a decir que hay que dar balín, eso no es el mensaje. Acá hay que dar educación. Si no hay educación porque se la roban, pues esto nunca va a salir adelante. Si no hay buena alimentación, pues vemos los jóvenes que vemos hoy en día que no saben para dónde coger, porque sin educación tú no tienes cabeza ni para pensar. ¿Sí me entiendes? Es que se roban, perdón, sin buena alimentación. Sin alimentación no tienes cómo pensar, sin educación tampoco. Y lo básico siempre se lo han robado. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo siempre decía con Juanpis, o digo con Juanpis, el pobre es pobre porque quiere, frase que ha sido muy aplaudida, pero desde Juanpis es una cosa, de lo que yo pienso, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque todo se lo han robado los políticos desde siempre. Y cuando hay el nivel de desigualdad que hay en nuestro país y en los países latinoamericanos, pues pasa lo que hoy está pasando. Si tú ves jóvenes a los 5 años, 6 años que reclutan en las guerrillas, no tiene por qué estar ahí. La necesidad, las amenazas a los padres, la falta de coherencia también de lo que hay, porque no hay cómo sobrevivir, entonces un niño se va. Ese niño no nació guerrillero, ¿quién dijo? Entonces tú no puedes entrar y bombardear un campamento porque hay niños. O sea, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Para mí, todo tiene que ser el diálogo. Lastimosamente, este es un país que siempre ha sido violento. Por eso, por el poder. Desde el narcotráfico, desde el paramilitarismo, desde las guerrillas, desde los políticos, y todos se amañan en ese mismo poder. Alejo, ¿tú crees que Juanpis González le da la oportunidad a Alejo Riaño, a ti, de decir cosas que generalmente o usualmente no se dirían por ser consideradas incorrectas? Totalmente, la comedia y los personajes, y pues yo estudié teatro para eso, pues tú creas un personaje para algún fin. En general, ¿cuántos dramaturgos en la historia han creado personajes? Si tú entras a la obra, era muy absurdo una vez Vicky Dávila diciendo una estupidez de muchas que dice, diciendo como, y ahora este señor entonces puede salir y robar un banco y decir que era Juanpis González. No, yo entro a un escenario o ponen grabar y entro en personaje, estoy actuando.
Es un No que no haya personaje. cámara, es un personaje como cualquier personaje, como Andrés Parra cuando hizo El a capo. Pablo Escobar. Sí. Él no sale y roba como Pablo Escobar, él está dentro de un set, ¿no? Actuando donde dice 5, 4, 3, 2. Es Juan Piz. Racista, machista, clasista, xenófobo, homófobo, todo lo que a mí no me parece que tenga que ser un ser humano. Estamos muy preocupados por lo que hacen los demás, en vez de preocuparnos por nuestros propios problemas, nuestras propias desgracias, y siempre estamos mirando al de al lado. Hay que dejar vivir absolutamente a todo el mundo, desde que vivan respeto, desde que el gay sea gay, feliz y en amor, que no se vuelva un insulto como nos enseñaron desde chiquito, usted es un marica. Me parece un absurdo que eso hoy en día sea un insulto, cuando debería haber un orgullo, el orgullo que sienten muchos de poder salir del closet y ser libres y ser felices. Estoy con las libertades en general, siempre y cuando haya un respeto en todo, lo que sea. Nadie debería tener el derecho de decir cómo tenemos que vivir nosotros. ¿Cuántas veces, porque yo puedo hablar por lo que yo he visto, que han sido muchísimas, pero cuántas veces has tenido que tú salir a explicar que Juan Piz González es un personaje? ¿Por qué la gente piensa que Juan Piz González es Alejo Riaño? De pronto lo asocian un poco al privilegio que he tenido en mi vida. Yo nací en privilegio, en colegio privado, en clubes, en todo esto, pero nunca estuve de acuerdo. Tuve como esos dos mundos, también el papá artista, el entrar en el mundo del arte que sensibiliza bastante, y nunca entendía como esas diferencias, nunca entendía el por qué yo no podía hablar con tal persona, mensajes dentro del privilegio en el que uno vive, como no, él es de otro estrato, y es absurdo que en este país es el único en el mundo que estratifica a la gente, ¿no? Entonces él es estrato 6, él es 2, entonces tú no puedes hablar con el del 2, y empecé a crecer siempre con eso en la cabeza. Mi papá nunca estuvo de acuerdo, siempre le dolía mucho y se lo aprendí mucho también a él, artista, escultor. Y cada palabra que decía como, no, esa es una loba, me regañaba durísimo, no hablas así de una mujer chiquito, con cosas que uno oía en el colegio. O no, esa pobre, no sé. Entonces como que lo oí tanto en el círculo en el que andaba, que siempre estuvo ahí muy latente y siempre me incomodó, porque los mejores amigos crecí como en un restaurante que hizo mi abuelo, y mis mejores amigos se volvieron los mismos meseros del restaurante, con los que jugaba fútbol, con los que me escapaba a fiestas, con los que me iba a jugar tejo, bolirrana, billar, todo. Entonces nunca vi diferencias, y siempre fueron los más honestos y siempre fueron los que mejor me cayeron, y sí había muchas falsedades en los mismos de mi primer colegio, sobre todo. Gente muy falsa, gente si tu familia se quebró en este momento no te hablamos, si no estás con el último carro no te hablamos, una cantidad de pendejadas. Mi papá, por ejemplo, vivía en el centro, entonces cuando yo estaba en ese colegio me daba pena decir que vivía en el centro. Hoy en día digo, mucho imbécil no haber aprovechado porque alrededor Wow. vivían todos los mejores artistas, estaba en el Bosque Izquierdo, era todo un tema donde podíamos ir a la Candelaria, donde ver arte, donde ver museos, librerías, en fin, y me perdí muchas cosas por ese pensamiento tan estúpido del que dirán, que es en el que se mueve mucho la sociedad hoy en día. Entonces yo creo que de ahí, posiblemente donde crecí, y el privilegio que he tenido desde siempre, que además desde los 13 años me pago todo, me lo he ganado solo, a pulso, nunca he utilizado nada de mi familia y nunca lo hicieron, siempre como que dejaron a cada uno como quisiera sus cosas, ni siquiera para un arriendo, como necesito un cobrador, no, Mejor, nadie por eso acá. estás en donde estás. Sí, creí desde chiquitos, tuve minitecas y las cobraba a las fiestas de las amigas de mi hermana, después hacía shows en los colegios, me pagaban en las semanas culturales. Cuando trabajé con Andrés López, después mis primeros shows, que fue el Banco de Occidente, que el presidente era uno de los mejores amigos de mi papá y le encantó una vez cuando me vio en un show y me contrató para una gira, y ahí pagué mi primera oficina. Trabajaba con una persona, pero no entraban clientes, entonces era una oficina vacía, nadie me llamaba, yo decía, hay que tener un espacio. Por si traemos clientes, y era donde escribía los shows. Después pasó lo de RCN, después estudié teatro, o sea, pasaron mil cosas y empezó a crecer y dije, tengo que ser independiente cuando entré a los canales, viendo un poco cómo se manejaba todo. Y por eso pues no he vuelto a ningún canal. Al único que he ido a hacer lo de los debates ha sido a Caracol, que es como un trato que tengo con ellos de hagamos debates de alcaldías o presidenciales para llegarle a más gente,
para que la gente sepa por quién votar. Es mi única transacción que tengo con algún canal hoy en día. Es como, pagas el debate, yo lo hago a mi estilo, ustedes graban, que salgan todos lados, yo también lo saco en mis redes y chao. Alejo, es que mencionas eso de los canales y me da como una nostalgia, porque yo creo que te conozco en esas épocas desde RCN, Nos ¿verdad? conocimos Eran los de comediantes RCN. de la noche, Sí, si no estoy mal. Pero tú siempre tenías como esa seducción de tener tu personaje de humor negro, de entrevistas. Tú, cuando ves esa época de los comediantes y ves lo que ahora es Juanpi González, ¿tú te imaginaste que ese personaje iba a ser tan grande? No sé ni cómo es. Porque tú lo No, miras y de dices, ¿qué verdad. es eso? No, porque nunca estamos pendientes. Yo, si tú miras, yo monto un reel a las 8 de la mañana que me he puesto a estudiar la vaina, es como la peor hora. Monto cosas donde no se deberían montar. No sé manejar los reels, no sé editar por el celular. O sea, tengo un equipo para eso. Me gusta editar en los shows y cuando dirijo, digamos, algún tipo de producciones. Pero en esto de la tecnología soy malísimo y no miro números. Siempre me estoy guiando por lo que creo que hay que hacer y el impacto que tenga que tener y por decir lo que quiero decir realmente tenga o no impacto. Entonces, cuando uno va contracorriente, normalmente no tiene un buen impacto porque siempre te tratan de bajar los que manejan todo el tema de comunicaciones en el país. Y te lo digo es que hace un año no puedo hacer en vivos porque me tienen bloqueado. No ¿Cómo puedo es hacer en eso? vivos. Desde el mío me tienen súper baneado, una cosa política ahí donde unos entramos en unas listas y simplemente pues en contenidos pues no le llegamos a la gente que queríamos estar llegándole y a muchas personas posiblemente no les estoy apareciendo. Mira, por ejemplo, si yo voy a hacer acá un en vivo. A ver, Yo no sabía ni siquiera que eso era un tema, o sea, que eso se podía hacer. tú vas acá a poner y mira, en este momento tu cuenta no cumple los requisitos para usar esta función. Ahí está. No, no lo puedo creer. Sí. Wow. Y no puedo hacer en vivos hace rato. Por eso abrí TikTok para hacer en vivos, pero tampoco muevo TikTok, entonces soy pésimo con las redes. Solo estoy como, vayan el viernes a... Muestro un poco mi vida como con mis hijos porque pues soy un padre orgulloso, pero el resto no hago nada más. Me molesta un poco hacer contenido. Bueno, vamos a pasar a una sección, así para bajarle la intensidad, que es que además yo siento... Empezó muy político, que es que no empezó hablemos y ese- terminó. Te voy a regalar una Empezó- cerveza, más Es bien que para una que te relajes y JP me dejes de beer. preguntar cosas tan fuertes. Pero es que a mí, Alejo, me gusta así, empezar fuerte, uno terminar bacano, feliz. No, pero yo quería, en verdad, porque me impresionó mucho esa entrevista, quería que eso fuera nuestro primer tema de conversación y la verdad te lo cogí por ahí, porque así empezaste tú la de Petro. Ya que dijiste que él te tuvo, uy, qué delicia. Una deliciosa JP Beer. Me va a emborrachar para que no le haga preguntas tan densas. No hay problema. No, yo A no ver, te obligo pues. con eso porque yo hablo todo. Lo único que no hablo mucho es como de mi buenísima, relación con qué Mari, delicia. porque es la mamá de mis hijos y nunca he hablado de ella No, porque y a- sí y y ya, acá- y no hay acá- que hablar, es lo acá. único. De resto te hablo lo que quieras. Así que dicho eso, te voy a pasar estos 3 cartoncitos que hay acá. Ok. Esto se llama verdad o ficción. Ok. Yo te voy a decir mitos. Puedo Mitos. estar desde Juanpis, no mentira. Ficción. Esto es verdad o ficción, entonces te voy a pasar este cartoncito, obviamente verdad, ficción y depende. Ok. Entonces lo importante es que ustedes entiendan que son mitos. O sea, esto no es verdad, es lo que a veces la gente dice Sí, y sí, la idea sí. es que tú nos digas si es cierto o no. Vamos, ¿estás listo? Ok. Mira, ya ni miré el primer cartón, tú hablas demasiado bueno. Muchas gracias. Vamos por esto, pues. Bueno, este ya lo hemos hablado, pero repitamos ahí de una manera más concreta si es así o no es así. El primero es, Juanpi González se parece a Alejandro Riaño. No, depende en cosas, porque vuelvo y repito, creo que en los privilegios con los que nací, sí hay cosas que he vivido muy del personaje. En la forma de pensar, ficción en lo absoluto, diría yo. Nada, me molesta completamente todo lo que piensa el personaje. Y en la forma de vestirse tampoco, gracias a ¿De qué? Dios. De vestirse. Y de Gracias vestirse y a de Dios. todo. Yo vivo con esto, con jeans rotos, traje sí, no, en la No, vida. eso sí, no. Pero mira que esa no es una crítica, eso pasa mucho. Y hay gente que se la montan, siento mucho, fue desde la Ay, creación de mi sí. personaje, porque se viste así o habla así.
Y hay gente que en Bogotá, muchos hablan así y no son malas personas, son No, increíbles son personas, buenos. conozco a muchos y también se visten así, eso no tiene nada que ver con el personaje. Entonces dicen, no, en mi oficina hay un Juanpis y yo, pero ¿qué es? ¿Un hijo de puta? Y me dicen, no, 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 se viste igual y yo, entonces no han entendido. El fin es que sea una mala persona, Juanpis se puede vestir de cualquier forma, sino la creación del personaje, el universo que le cree, la forma de pensar, de vestir y de andar, de caminar y desde donde habla, que es como acá, desde el ego, desde arriba y todo y como se refiere a la gente es esa. Entonces no quiere decir Que que sea... pues, te vistas así, hables así, seas Juanpis, no, en lo Aunque absoluto. a mí tengo que confesar que a mí me parece lindo que a esos personajes les digan así porque a veces hasta se sienten orgullosos, como Hay unos soy que no han entendido eso Juanpis. así, total, Total, güey. total, weón. Bueno, la sátira tiene muchas opiniones personales. La sátira Sí. tiene muchas opiniones personales, claro que sí. ¿Por Mi qué? sátira, claro. No, porque detrás de eso estoy formulando yo a dónde quiero llegar con el personaje y cómo le quiero llegar a la otra persona y para qué utilizo la sátira, sobre todo política en este caso. Entonces, claro que tiene un tema personal, pero es desde donde lo abordo. El humor político es más difícil que otros tipos de humor. No, el humor en general. Se me olvida que hay Gracias. unas. Gracias. Es que los cartoncitos, por favor. Muchas gracias, Alejo. Depende. No, mentira. Ahora, realidades ocultas. En realidades ocultas. Cada uno tiene su complejidad, ¿no? Está el humor blanco, el humor verde, el humor negro, el humor político mezclado con lo negro. Lo que pasa es que hay mucho contenido en nuestro país, en el mundo. En general hay mucho contenido político. Lastimosamente, hay de dónde agarrarse para hacer el humor como tal. Sino siento que es un poco más complejo desde donde se aborde que otro tipo de humor. Creo que algo que le molestaba muchísimo a mi papá era el facilismo con el que utilizaba el humor de antes, que era un poco banal y era desde lo verde y desde otro tipo de lugares que pues no era yo tampoco, no me describía como persona y como lo que pensaba. Hoy en día sí me he vuelto un poco más crítico, creo que uno va creciendo con los años. Lo que te decía al principio, uno va tomando como posiciones, uno empieza a tener un tipo de coherencia que es muy difícil hoy en día en general en todo, ser coherente en lo absoluto. Oye, pucha, si me como eso, si ando en esto, entonces hablar de medio ambiente, si tengo esto, si no lo tengo, si viajo en esto, si me muevo de esta manera, si trabajo en eso. Me pasó con una campaña grandísima que hice y me tocó pararla en la mitad porque descubrí que tenían un tema de tala de árboles grandísimo y dije, perdón, porque siempre investigo cada campaña que llega. Entonces hay muchas campañas que me han llamado que la gente no sabe, de, por ejemplo, bebidas azucaradas. En su momento hice Postobón cuando no estaba como metido en este tema y de pronto no me interesaba y era más joven. Hoy en día, pues no me meto con esos temas porque sé el trasfondo que lleva y lo que pasa detrás de todo esto. Entonces hay muchas marcas con las cuales no trabajo por eso, por ser coherente. Marcas que hay veces digo, pucha, saldría de todas las deudas, pero bueno, digan que no, ni piensen en él. Porque hay una oficina, pues tengo una oficina con 82 personas, entonces pues la nómina y todo. Si mi decisión hubiera sido otra y no hacer lo que está pasando hoy en día, pues muchos comediantes en el país, su esposa es la manager o tienen una manager y tienen una persona que les graba y ya. No me muevo con 80 personas, entonces sí creo en crear empresa, en agrandar el mensaje, en generar empleo en ese sentido y podría estar ganando bien y estar fresco y no molestar, pero me gusta lo que hago completamente, me gusta el pensamiento crítico que hay en la oficina, las distintas opiniones, el equipo que se ha armado, los que llegan, los que se van, porque va cambiando mucho, los espacios a donde vamos, tener giras. El otro día estaba muy emocionado porque una cosa es viajar de ocio y otra cosa es viajar con el equipo. Y les dije, lo mejor de la gira, por ejemplo, ahorita que estuvimos en España, dije, es viajar con el equipo e irnos a emborrachar. Qué delicia presentarnos, hacer los shows, me encanta, pero estaba feliz con mi equipo por todas partes. Hoy, ¿dónde vamos a ir a tomar? Y ahí salen los videos, de hecho. Nos íbamos de fiesta cada noche en otras partes y eso es muy, muy grato.
decir, llevémonos a este, unos que no conocían o no habían viajado a Europa, no habían salido del país, entonces es muy gratificante. Y eso se siente, se ve además, pero qué bonito lo que dices de la coherencia y creo que eso le hace falta mucho también a la gente, sobre todo los que tienen tanto impacto. Muchos tienen Entender. crítica, pero allá están trabajando y recibiendo plata de quienes critican. Entonces, Exactamente. El siguiente mito, en la vida de Alejandro Riaño hay mucho Juan Piz González. depende también. No, mentira. No, Juanpis No, como depende. tal, no. Hay gente que piensa distinto a mí, mucha, sobre todo en este momento como que llevo un año tranquilo, de paz, me ha pasado algo muy, muy bonito este último año, nada me molesta en lo absoluto. Me he sentado con muchos Juanpis, con gente que piensa distinto a mí, que no soporto estar ahí, que una vez me pasó con Bariel Sánchez, de hecho, grabando Juanpis, y me dijo, yo no me puedo sentar ahí. Le dije, usted tiene que vivir esto, usted se tiene que sentar y tiene que oír y tiene que ver lo bueno, lo malo. Entonces hay lugares que a mí, Wow. que yo entro y digo, tengo que aprender de esto, tengo que ver qué es lo que pasa, tengo como aprendizaje. Pero amigos como tal, no, jamás. Que piensen de esa manera, no. Que piensen distintos, si hay muchos, y simplemente, como llevan tantos años conmigo, los respeto, me respetan y no hablamos del tema. Hay un tema de humanidad mío muy marcado, donde hay cosas que yo, por encima de todo está el ser humano, a ese tipo de pensamientos. Entonces, pues no los toco. Paso muy rico con ellos, son súper amorosos conmigo, siempre están pendientes, pero en temas políticos o en temas de humanidad como tal, pues no hablamos. Y es que es importante entender precisamente las posiciones que son diferentes. Estamos en un país que es democracia, no importa si el otro, el de al lado, tu amigo piensa diferente, está en su derecho. Y también eso es lindo. Claro, y un buen líder, y creo que nunca hemos tenido buenos líderes por eso, es un buen líder, no es el que dice yo puedo ser presidente del país, sino cómo gobernamos todos esto y cómo lo cambiamos. Yo haría un gabinete donde hay distintas formas de pensar, porque si no, no se llega a nada. Distintas posiciones, que hayan pensamientos críticos, que hayan propuestas distintas, no solo la que yo exijo que sea. Eso me parece absurdo y pasa mucho con los extremos y con estos líderes tan marcados que tenemos de un lado y del otro en nuestro país, que no gobiernan o no dejan gobernar y es lo que ellos digan. Son súper dictatoriales como tal y autoritarios, y eso está mal. Los políticos le tienen miedo a salirle a Juan Piz González. Después de la entrevista con Petro Seguro. No, es verdad, pero es raro, pero sí me dicen, cuando llaman es chistoso, reciben un trago. Hubo muchos que se pusieron muy nerviosos. Por ejemplo, Miguel Uribe, cuando hablamos, fue uno de los que se puso muy nervioso. La familia se tuvo que salir y no había nadie grabando, solo dejaron las cámaras grabando y todo el mundo se salió. Se estaba lanzando a la alcaldía, yo dije, no puede ser alcalde si le da miedo una entrevista. A Fajardo también, Fajardo me puso, además era mi segunda entrevista, me puso nervioso a mí de lo nervioso que estaba. No, ¿por qué? ¿Qué hacía? Nadie lo sabe, si ustedes buscan esa primera entrevista a Fajardo, no, él daba vueltas en su apartamento y decía, yo odio esto, y entonces yo ya estaba nervioso, yo, no, pues es mi segunda entrevista, yo también súper nervioso, y me tocó por audios, yo me salí del personaje y me tocó por audios doblar la voz. Si ustedes la ven, no dura mucho, la voz está doblada. No. Él me puso muy, muy nervioso. De resto, a Uribe lo he llamado 5 veces, nunca aceptó, dijeron ya no insistas más, él no va a hacer la entrevista. Es el único, él, Pastrana y Santos. Ninguno son de los los únicos, tres. no, los tres. No sé qué guardado tendrán que no son capaces. Entonces, y yo también digo, bueno, hombre, Pero, viste, no yo quiero estaba- aparecer por ahí. Ah, era 5 veces que... Sin vida, gracias. Juan Piz ha cerrado puertas para Alejo en ciertos espacios. Mm, ¿En qué, por ejemplo? muchísimo. No. ¿Esa es verdad? ¿Ficción? Es verdad. Ya se le olvidó el cartoncito. No, es verdad, claramente es verdad. Solo entrar a ciertos sitios ya uno ve cuando la gente lo mira mal, o sea, de entrada. En campañas también. Proyectos grandes. Pero ha abierto otras increíbles. Los que creen como en la vuelta también me ha abierto muchísimos más. Buenísimo. Pero, así es pero que- sí me ha cerrado muchas cosas y también feliz de que me cierre ciertas cosas. Eso es que por ahí no es. Sí, creo mucho en eso.
En el medio hay mucho cruce de egos, especialmente con los artistas. Sí. ¿Qué te ha tocado así que tú hayas dicho, juepucha, Dios mío, me toca calmar? Y tú eres un artista también. El ego es una de las cosas que más daño hace en el mundo. El ego del ser humano es una cosa absolutamente horrible. Se ve mucho en los artistas, en la falta de apoyo a los artistas, de los unos y los otros. Me toca mucho en camerino que hablo con alguien y me cuenta ciertas vainas y sube y es otra persona, pues es un pan de Dios. Me ha tocado muchos que con mi equipo se ha portado muy mal, pero pues conmigo se portan muy bien ahí, obviamente, por eso es que le hacen la entrevista. Pero me ha tocado gente muy, muy tesa y con unos egos horribles, como gente que uno cree que son más sus equipos, hay veces los que ponen el problema y cuando uno los conocen son increíbles. O sea, he conocido una cantidad de seres humanos. A mí me gusta es conocer gente, entrevistar gente. Yo ni soy amigo de ellos, ni me muevo con ellos. Yo tengo 3 amigos en mi vida y con ellos me muevo para arriba y para abajo y ya. ¿A Alejo Riaño le gustaría ser político? No. Eso es dije súper de eso, ni lo pensaste un segundo, eso fue ficción. No, ficción en lo absoluto porque creo que eso es parte del problema en nuestro país. Yo no estudié para ser político y yo creo que acá uno debe pasar además por muchos puestos y me parece que es una absoluta, se me fue esta palabra, irresponsabilidad. No responsabilidad, Irresponsabilidad, uno lanzarse a, primero, algo que no estudiaste y que desconoces, y segundo, no hacer la tarea como se debería hacer, que debería hacer por muchos cargos como tal. No me interesa, yo hago desde afuera lo que me gusta, apoyo y trabajo con las organizaciones que me gustan, que son transparentes, las que se han robado plata, completamente cerradas las puertas, y la política es muy amañada, la política es muy cochina, lastimosamente es muy bonita en papel como tal. Digamos, las ideologías, la que yo sigo en papel es súper bonita, pero de ahí a la realidad, a que un ser humano se tome la atribución de coger ese discurso y venderlo y hacer lo contrario, pues me parece absurdo, irresponsable y de mucho ego también, de lo que hablábamos, y de ganarse ese poder. Entonces, no, nunca lo he pensado, nunca va a pasar, no me interesa tener cargos públicos, me interesa estar en mi vida, tranquilo y en paz. Y cuando uno entra a la política, sobre todo en Colombia, ya conociéndola tan de fondo, tú no puedes pasar de puesto en puesto de gratis. Tú tienes que pagar favores. Para uno llegar a ser presidente, quieras al que quieras, tienes que pagar muchos favores políticos y apoyos que te dan las mismas empresas. Muchas empresas se reúnen, cómo nos va a ayudar, qué va a pasar con usted, de grandes multinacionales o lo que sea. Te dicen, listo, le damos nuestro apoyo, ayudamos a hacerle campaña, le damos plata, pero usted nos tiene que dar este espacio, usted nos tiene que dar esta plata, usted nos tiene que aceptar esta ley, nos tiene que pasar esto. Todo es súper amañado. Yo no conozco el primero que sea limpio, no aguanta estar en la política y me he encontrado con gente que dijo, no, yo estuve en el consejo, no, yo estuve en el Congreso, yo trabajé en tal, yo fui senador, yo no aguanté esa vaina, está podrida desde adentro, eso es imposible de cambiar. Y nos matamos nosotros por discursos que además están escritos ahí en el papel y por vender humo, que a la final son puercos todos. Lo que dicen el venderle el alma al diablo, por ahí. Exacto, en ese lugar, en ese recinto donde uno entra y a mí yo siento mucho las energías y me duelen las rodillas y solo saludarlos, yo por eso ando, mira, por ejemplo ese día de la entrevista yo ando con esto y me puse una turmalina acá en el ombligo, tapadita para que no entren las malas energías, de verdad, esto también es para las energías y llego y me baño en ruda, de verdad, y no duermo tranquilo con eso y me sueño que me pegan un tiro en la cabeza y esa semana fue horrible. Dios mío. Fue Señor horrible. Jesús. Entonces, sí, no, No, eso... Estoy tranquilo con mi vida, feliz en la comedia, hago lo que me gusta, tengo una empresa increíble con gente increíble, tengo unos hijos maravillosos, una ex esposa también maravillosa que es una gran mamá, todo muy bien, todo fluye. Dejando ahí los cartoncitos, porque ya pasamos a esa sección, a mí, digamos, ¿Qué tal uno me que ya política? Te lo recibo si quieres. Ya igual, todo es político, esto es un acto político, la vida se respira política, todo, sí. Absolutamente todo, el fútbol es político, la religión, todo es político.
A ver, te La recibo política los es hermosa. cartoncitos. Te fue muy bien con los cartoncitos. Gracias. Muy juicioso Regala. poniéndolos en la cámara. Alejo, tú tienes una, digamos, a mí me impresiona un poquito las entrevistas porque, digamos, no es el mismo ejercicio que estamos haciendo acá, porque yo estoy en lo que soy, Caro, esto soy yo, pero tú tienes una dificultad adicional que además de que te toca investigar al personaje, te toca estar a ti en personaje. ¿Cómo es esa preparación de entender que además de estar en tu personaje y prepararlo, preparar la entrevista que tienes, investigar sobre el personaje, tienes que entretener a la gente que hay alrededor, con un humor negro? ¿Qué tan difícil es esa preparación? Ok, te va a dar mucha risa. Las únicas que preparo son las políticas. Las otras son Las improvisación. otras son 20 minutos antes, me van leyendo mientras me cambio. Desgraciado. De verdad. Yo pensando que... No, me leen mientras me cambio y me tomo algo y salgo y lo disfruto. Antes las preparaba mucho y hacía una estructura y por andar pensando en la estructura y en lo que seguía, no disfrutaba de la entrevista porque estaba pensando en mi cabeza qué viene. Este es el momento del juego, este es el momento de tal. Y una vez cuando arranqué con el personaje en un show, iba muy tarde porque tenía una grabación, dije me tocó llegar así. Y a las 7:50 me cambié y arranqué, entonces no leí estructura, no leí nada, no me acuerdo con qué personaje fue porque fue hace como 8 años. Y fue una gran entrevista y se me había olvidado lo que yo disfruto, la improvisación. Y en Comediantes de la Noche no me quería muchos comediantes, obviamente nos amamos y somos muy amigos con todos, pero en el momento era como este man no trae las rutinas preparadas y era que yo las hacía como 20 minutos antes ahí en papel. Y medio la leía y salía a disfrutar porque la tensión o estar ahí en la improvisación y ese riesgo que hay, que es el que tomo siempre en mi vida para saltar a todo, ahí se le fue, sigo hablando mientras. Tranquilo. Y ese riesgo que tomo, no sé, es un poco suicida, pero me fascina. ¿Te da adrenalina para la improvisación? La adrenalina me encanta y la improvisación es una de las cosas que más me gusta. Entonces nunca tengo nada planeado, nunca sé qué va a pasar. Se lo digo a los invitados, le digo, usted solo hable, que yo me pego de su charla. Tengo cosas en la cabeza de anécdotas, que obviamente investigan, y tengo el iPad ahí por si el invitado no habla. Uy, Que ya me no, toca uy, ir no, y monosílabos. buscar. Cierta. Y me toca ir dentro de las gafas, puta, que sigue porque ya no sé ni qué hablarle y no hablan los monosílabos. Pero cuando hablan no tengo que mirar absolutamente nada y simplemente fluye. Y hay veces, hay investigación de 1000 temas y me quedé en 1, 2 horas. Y esas son las mejores entrevistas. Entonces, es raro porque sí, estudié teatro y en la preparación y creación de personaje uno calentaba, uno hacía voz, bueno, sí, todos los ejercicios. Después sí, nos vamos. No, yo me estoy tomando un trago en el camerino Oh, y entro y me tomo unos tragos con los invitados y hablo rico y está el público y lo disfruto demasiado realmente. Y cuando estoy en el personaje, como me transformo, es como que todo lo que me da rabia y todo lo que me molesta, se lo atribuyo al personaje, entonces es increíble porque me salen natural. cosas que Pues nunca como- pensaría o diría, pero son las que me da rabia que he visto, entonces están ahí. Óyeme, eso tiene, pues digamos, es demasiado, habla mucho de tu talento, el poder que tienes de improvisar. Yo que he tenido el placer de estar en tus shows, que además uno se ríe, como que es raro porque Y hay tiene... otros que no, hay unos que son malísimos y uno dice, ¿para dónde agarro con esto? Ya no hay nada más que hacer porque... Pero tú reaccionas muy bien al público, tú te vas dando cuenta que es lo que está haciendo reír a la gente y vas improvisando sobre eso. Sí. ¿Te ha tocado también personajes que tú dices, Señor Jesús, ¿qué voy a hacer acá? Porque no se portan bien. Y hablaste recientemente Sí. de uno que te pasó, que fue el de Pirlo. ¿Cómo ustedes hacen? ¿En qué momento esa vaina está saliendo mal? ¿En qué momento ustedes dicen, hay algún productor que está diciendo, esta vaina se está saliendo de control, o tú te das cuenta y hay que hacer algo? El de Pirlo fue triste por una razón. Él entró muchas veces al camerino muy nervioso. Ah, wow. Ya estaba nervioso Sí, desde entonces me antes. pidió un whisky. Entonces, yo responsablemente, cuando pasó lo que pasó al otro día, dije, claramente no vamos a subir la entrevista y no se subió. Lo que hay es gente grabando, morbosa, que lo subió para acabarle seguramente la carrera a alguien. Y le mandé mensajes y le dije, si quiere, hagamos una entrevista viendo
lo que pasó y riéndonos de eso y entendiendo que pues somos humanos y cualquiera se puede equivocar. Es muy chistoso que uno lee los comentarios y le caían horrible y oiga, cualquiera se puede emborrachar, cualquiera puede ser incorrecto en un momento de irse a la mierda, pues fue un error. Y acá si algo tenemos en este país es que nadie ha cometido errores nunca en su vida. Entonces los comentarios son, no, a ver, todos la hemos embarrado, todos nos hemos caído, todos hemos fracasado, hemos triunfado, hemos hecho mil cosas. Y pues a mí me dio mucha tristeza porque él salió a hablar al otro día pidiendo disculpas y eso también es muy loable. Y habla muy bien como desde la humildad. Total, De entender que y pues, creo que no le hizo bien eso, después pedir un porro ahí, entonces se cruzó. ¿Por qué pasa lo del porro? Eso es como que de alguna manera, si el invitado lo quiere hacer y tiene un mensaje responsable, a mí me parece un lugar para hacerlo, porque además primero es mi programa y no es como un canal donde no, esto no se puede hacer, sino responsablemente por qué lo hace y háblelo y cada cual verá desde la responsabilidad. Ahora, hay cosas súper irresponsables. Hoy, yo que soy papá, y es horrible de mi parte, creo que es muy feo, cada vez que un niño me pide una foto, le pregunto al papá, él ve One Piece y me dice que sí, pues tomo la foto y termino regañando al papá. Le digo, ¿él por qué está viendo One Piece? Él no puede ver One Piece y tengo un letrero grandísimo que dice para mayores de 18 años que posiblemente entiendan, y mira que hay mayores que no entienden todavía. Esto no es un programa para menores. ¿Por qué? Porque se habla de drogas, se habla de política, se habla de asesinatos, se habla de corrupción, se habla de sexo, se habla de todo lo que proponga también el personaje o el invitado. Entonces, bueno, hoy me pasó en Cartagena. Le dije a la mamá, no puedes hacer eso. Así, el niño yéndose, yo así. Salió regañado. Y no, sí, él lo ve. Tenía 7 años, le dije, él Ay, no lo puede ver. no. Entonces, salió regañada. Siempre regaño un poco, muy feo de mi parte, pero me parece tenaz. No, Yo a mi pero- hija no la dejo ver el celular, tiene 6 años, no ve el celular. No oye reggaetón. Fue una hablada con María Alejandra donde dijimos, oye, ¿cómo va a llegar acá a decirme, a mí me pone sabrosa? Le dije, mi amor, no tienes por qué estar oyendo eso. Entonces acá le pongo rock, le pongo, hay veces, Camilo Yatra, algunas canciones como lindas para que ella cante y canta Tacones Rojos, y me parece espectacular. Pero el resto no tiene por qué estar en eso y después que tenga todas las libertades y que ella decida sobre su vida, porque no soy nadie para decidir, pero en este momento de educación sí soy esa figura que debe encaminarla a que no sea como Juanpis, no se conviertan en eso, en ese tipo de personajes, sino tenga un sentido de humanidad bonito y sea un gran ser humano. Eso es lo que más me importa hoy en día realmente, más que si me va bien en la vida, si aparezco en algo, si me gano premios, que no voy a nada de premios o cosas, dejé de ir a esas vainas, me parecen fatales. No, tener 3 grandes seres humanos son mis hijos. Creo que es mi única tarea en la vida. Ay, qué Ya bonito. la descubrí. Vamos a pasar a una sección que se llama Bajo la Lupa y son dilemas. Bueno, ¿estás listo? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Tu respuesta es la que vale. ¿Programas en vivo o pregrabados? Programas en vivo o pregrabados. En vivo, en vivo. ¿Qué tiene el en vivo? El en vivo tiene lo que me gusta, la adrenalina, el que todo puede pasar y no hay prueba ni error. Fue lo que fue. ¿Entrevistar a un político o entrevistar a un cantante? A un político. ¿Por qué? Me encanta darle duro. Me encanta Vivo por investigar y eso. decir, y en este sí vengo, sé quién eres. Sé lo que hiciste el Prepárate. verano pasado, maldito. Sé Ahí lo que está. te traes ahí guardado. Sí. Ahí está porque te tiene miedo. No, porque es que me encanta investigar y si es un corrupto me encanta sacar los trapitos al sol, me da adrenalina, me da ¿Juanpis Muy en teatro o Juanpis en redes? en teatro toda la vida. ¿Crítica política o humor social? Crítica, política o humor social. Humor social la reúne. Ese es Juanpis. Sí, Humor social. sí. ¿Hacer reír o hacer pensar? Hacer pensar. Y la comedia ayuda mucho en eso. La comedia es un arma muy poderosa para poner a la gente a pensar y a reflexionar. Le queda el mensaje a la gente ahí, como siempre, en la cabeza un poco. Me llamaban mucho para shows empresariales y cosas donde, hola, es que
queremos que se hable de este tema y entonces con humor le llega mucho más fácil a la gente y es verdad, es una herramienta muy poderosa, hay que mirar cómo se utiliza, si para hablar huevonadas o para tratar de dejar algún mensaje. El mensaje hablando huevonadas, si le das la vuelta, pues estoy hablando de algo profundo, donde hablo de corrupción, donde hablo de drogas, donde hablo de sexo, donde hablo de muchas cosas que tiene este tipo de personajes que son muy dañinas. Pero si le das la vuelta, te das cuenta que es una crítica. Pues mira todo lo que ha pasado, por ejemplo, tú con la entrevista del presidente. O sea, es una cosa impresionante, lo haces desde el humor, pero con una crítica profunda a la final. Exacto, ahorita nos habían llamado para entrevistar a Maduro antes de las elecciones, ahorita nos buscaron para entrevistar a Bukele. Sí, ahí va, se va. Y nos están llegando muchos invitados internacionales. ¿Va a pasar? La de Bukele yo creo que sí, hay un grupo. Estamos esperando que se dé. Estaremos pendientes. Que se dé y que pueda volver a mi país, claro que sí. Es que como tengo tatuajes, no sé si... Yerda, prepárate porque esta vaina va a estar buena. Tocar ir tapado porque no me... Sí, te toca. Bueno, ¿improvisación o guión cerrado? No, improvisación. Toda la vida. Pues ya acabas de decir también que tú no tienes estos cartoncitos que hasta en la película y en la serie era muy chistoso porque todos llegaban con su papel aprendido y bueno, ¿sí? Sí, yo leía un par de líneas, improvisaba en la escena. Y a todos les tocaba también igual, seguirte la... Unos la seguían, que ya tenían los personajes y que teníamos muy buena relación, otros sí iban muy puntual, entonces cada cual con sus temas, pero por ejemplo, pues la película la escribí con mi productora, con Rocío, entonces pues conocía todo el universo, cada uno de los diálogos, entonces sabía cuál era el fin y cuando me levantaba ahí decía, metámosle esto, entonces siempre había como mucha libertad de creación ahí en escena, entonces era chistoso porque corta, repitamos, listo, estuvo muy bien esa, vuelve a llegar acá, repitamos la escena, no porque nos hayamos equivocado o algo, sino por alguna cosa técnica o algo, y volví a empezar y ya era otro guión. Y el director, no, quedémonos con el cable que salió atrás, no importa. Hay algunos actores así. ¿En qué momento respondo esa parte? Porque no sé. Era muy chévere, es muy chévere. Ese juego es brutal. Pero con los actores que estaba, pues, todos juegan. Muy cracks, además, sí, era emocionante estar con gente tan tesa. ¿Entrevista tensa o una entrevista aburrida? Si tuvieras que escoger entre esos dos. No, tensa toda la vida. Toda la vida. La tensa es brutal, le mete su picante ahí, uno dice, maldita sea, ¿qué va a pasar acá? Sí, la aburrida uno dice, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se vaya? Sí. ¿Mostrar vulnerabilidad o mantener el personaje? ¿Dentro del personaje? Dentro de tus entrevistas. Sí, no sé si te ha pasado de repente que el personaje no se puede mostrar vulnerable y cuando lo hago es maravilloso, porque como que llora, habla de su familia, que nunca lo han querido, que su mamá es alcohólica, que su papá solo viaja por el mundo y le da plata. Entonces hay muchos, hubo una de Jorge Alfredo que fue una nota porque él me empezó a entrevistar. Entonces me llevó a ese lugar donde Juanpis pues le hacía falta cariño, amor. Imagínate. Él nunca tuvo amor, siempre estuvo rodeado de escoltas, sus cumpleaños con escoltas y... Sí, eso no justifica, es una cosa muy mala del cine en general y es que hay veces tratan de justificar a los personajes con que tuvo una mala niñez. Y entonces sí, genera empatía, entonces puede ser asesino. No, en este caso no, Juanpis pudo haber sido, siempre hay dos caminos, el bueno o el malo, pudo haber escogido el buen camino. Ese es el típico que uno ama al criminal, al que es una porquería, que uno dice pero que uno no se lo aferra que no lo cojan, por favor. No, en House of Cards es lo mismo. Uno, marica, que no agarren a este man que mató a Zoe, que la empujó al... El man la empujó y uno es como, lo van a agarrar, lo van a agarrar. Total, ese es, uno termina queriendo esos personajes. Pues mira lo que pasó con Parra en Escobar, uno sabiendo lo que había pasado, uno mierda, lo van a coger, ojalá no lo maten, pero por Parra, porque uno quería era Parra. Uno se termina enamorando, no sabía total. quién era el hijueputa que estaba detrás. ¿Ser amados por todos o respetados por pocos? No, respetado por pocos. Toda la vida, es que el respeto es el respeto, pucha. Sí, no, y tiene que haber divisiones y tiene que haber odio, es algo que digo siempre es... Cuando a uno lo odian sin conocerlo, porque es que la gente cuando habla, y sobre todo acá en los comentarios posiblemente lo van a ver, la gente habla como si durmiera con uno, como si estuviera en la casa y fuera el mejor amigo de uno y lo conociera. No, ese man es un hijo, has estado conmigo alguna vez, has compartido, me has dicho una palabra, en fin.
Entonces siempre se va a generar eso y sobre todo es un tema de energía. Estamos hechos como de energía, creo fielmente en eso y está demostrado científicamente. Y cuando a ti no te cae bien alguien es su energía y repele de una. Entonces pues no tienes nada que hacer contra eso. Hay veces uno puede estar en un lugar, en una reunión y alguien entra y uno de entrada sin conocerlo ya hay algo que uno dice, este man qué. Eso es la energía, entonces uno no puede cambiar eso no va a cambiar y eso hay que aceptarlo y punto. Cuando uno hace las cosas por caer bien es que la embarra. Yo leo hoy en día los comentarios para reírme y para meterle cosas al personaje, o sea, leo tantas cosas horribles que me río, que es como de verdad. Hay gente que viene a esto y esa es la gente que posiblemente sí tiene una vida de mierda o no tiene vida, entonces su única forma de sacar todo eso es a través de comentarios. A mí me puede no gustar algo. En mi vida he ido a escribirle, ¿qué mierda usted? ¿Quién le dijo que era actor? No, como a cuenta de que cada uno tiene su proceso y su vida. Y cada uno se tiene que levantar en un país como este, a luchársela, a guerreársela. Y uno siendo privilegiado además, se queja. Imagínate la gente que no ha sido privilegiada, que le han quitado todo y que aún se levanta y se tiene que mamar a un hijo de putica como Juanpis que lo trate mal. Y esos son los más... Total, Alejo, y es que además hasta en el privilegio hay dificultades, es que no significa que porque una persona de repente tenga un poquito más o más en general, no significa que tenga es una cantidad de problemas detrás. también. Total, tendrá sus dificultades y es a la final una invitación a ser amable, porque la amabilidad, pues imagínate, abre puertas, abre caminos, construye. Cuando uno empieza a destruir desde las críticas, pues no estás haciendo nada. No, también aceptar así. Yo creo que también estamos viviendo en un mundo hoy en día un poco falso, donde te dicen a ti, sí, pero deséale lo mejor. No, se me volvió mierda, pues que le vaya como le tenga que ir. Suerte. No, de verdad. Esa vaina de escuchamos, pero no juzgamos. No, ni mierda. O sea, me cayó mal. Hay veces, de verdad. Es que nos metieron en una cosa... La siguiente sección es, escuchamos mentira. Pero es que nos metieron en una cosa de ahora, todo tiene que ser súper bonito. Tenemos el derecho a sentir rabia. No, total. No por eso irrespetar al otro, jamás, ni golpearlo, ni nada. Pero lo digo desde el corazón, hay demasiado dolor en este país y hay mucho resentimiento. El resentimiento es una deuda política muy grande en este país, donde hay gente que le han quitado absolutamente todo. Y pues eso tiene que generar algo. 100%. Tiene que generar rabia, resentimiento y hay que sacarlo de alguna manera. No digo atando ni haciendo absolutamente nada, por favor, no. Pero sí hay que sentirlo. Y entonces ahora todo el mundo anda, tiene que ir a terapias, tiene que haber mil cosas hoy en día porque la gente nos están vendiendo un falso éxito en las redes sociales que no es real. ¿Cuánto se demora la gente subiendo la foto más linda donde mejor se ve? Es pura mierda. ¿Cuánto pasó para que saliera así de linda, pero termina y de pronto está llorando, está vuelta a nada, quiere sentirse armada, quiere sentirse con likes, quiere sentirse con... entonces es muy falso a donde nos están llevando, que es desgastante porque cada vez nos llevan a un mundo que uno dice hasta dónde nos van a llevar, qué desespero, paren ya. Total, pero es importante generar esas conversaciones que a la final generan incomodidad, pero son necesarias. Hay que sacarlo, hay que sacar la mierda que hay adentro, es importante. Desde el respeto, por favor. Sí, gracias. Nadie dice no, y sobre todo al si hay otro, justificación atrás. No es como lo que tú dices, que es que sienten que me conocen y por eso me critican. No, hombre, si de verdad piensan que hay algo detrás que necesite una crítica importante para que haya un impacto importante, háganlo. Pero no por hacerlo tampoco. Total. Bueno, eso se nos extendió. La siguiente es, ¿cancelación o autocensura? Que esto te lo voy a poner así en este escenario. Autocensurarme en mi contenido. No, digamos, te lo voy a poner este escenario porque está... O cancelarme, me estoy cancelando. ¿Qué pasó? Ponle tú que un personaje te dice, ya tú tienes listo, porque además tu show es una maravilla porque es en vivo, o sea, hay público muchas veces. Sí. Que el personaje te diga, Alejo, yo no quiero que me toques este tema por nada del mundo y ya tú tenías una línea... No, eso es súper respetado. ¿Pero qué prefieres? ¿Que no tocar eso o que te cancelen? No tocar si eso. No, ya entendí, no tocar eso. Hay una cosa muy clara en mis shows, los artistas invitados me pueden decir, porfa, no suba tal cosa. Son artistas, son personalidades que van allá a pasar un buen rato y ya. Y por eso muchos de pronto no iban y hoy están yendo porque ya se dieron cuenta de eso con sus equipos. Me toca con distintas disqueras, con managers, con todo, como que dicen, no ve, pero pues si no quieres tocar tal tema, no se toca tal tema.
en cargos públicos no es una opción, es un cargo público. A mí no viene un político a decirme, por ahí. exacto, a ver, no ha existido un político que me diga, existen, como podría quitar esto, pero no lo edito en lo absoluto. No le corto, no le hago un favor a ninguno en lo absoluto, es un cargo público y por ser público como tal, pues está ahí para responder a ciertas dudas que Al tenemos. escrutinio. Exacto. Total. Entonces, es en ese lado, en el político. En el otro, No, ya es es más diferente, como, es diferente. a ver, Faith va a ir a la Total. entrevista, no sé qué, oiga, no me gustaría hablar de tal persona porque hay un problema, todo bien. Total. Como hay otros que sí. Por ejemplo, Blest me dijo, hablemos de lo de Faith, no hay lío, pero no hablemos de problema que tuve con mis exnovias. Nunca supe el problema, no veo la casa de los famosos, me parece asqueroso. Entonces, sí, le hace un mal a la sociedad. Crea gente más bruta de la que ya hay realmente. No crea coherencia ni nada. Perdón, Te perdón ibas que en lo el dije, tema, por ejemplo, perdón que lo no, dije, hombre, pero es que me parece absurdo acá eso. puedes, acá no tenemos ni compromisos con ningún canal. Con Gracias, ahora esta absolutamente parte nada. editada. No, mentira, esta No, parte no. córtamela. No, a mí no me importa. No, Ah, pero yo, por ti. no, molestando. No, yo lo que dije es lo que es. Por ejemplo, la de Westcol, que fue muy comentada y que dudé mucho en hacerla porque dijimos, la hacemos, no la hacemos, no me representa en lo que quisiera mostrar como tal, pero yo sí tenía una duda de cómo era el man. Quiero saber cómo es el man y hacer un show incómodo y saber qué es el man. Y cuando me lo encontré, el man dijo, hagámoslo en vivo y hablemos lo que tenga que hablar. Wow. Fue así, tal cual. A mí sí, dígame lo que quiera, yo no tengo lío, no hay problema. Chao. Así fue. Y él es bien polémico, o sea, me impresiona que se haya prestado para el en vivo porque él es de las personas, no sé si viste la declaración Él de fue el que propuso el en vivo. 400 millones de pesos son lo que valen mis llantas. Yo, Dios mío. Él fue el que propuso el en vivo y muchas de las preguntas que tú me decías, si son personales o no, también, obviamente, están dadas desde el personaje, la forma del personaje, pero muchas dudas sí eran obviamente mías como Alejandro Riaño. Exacto. Otras con investigación, usted dijo esto, usted es machista, no es machista, es homofóbico, no es homofóbico. Ya, y de ahí surgieron muchos temas también en la oficina podríamos entrevistar también gente que no nos parece, porque quiénes somos para decir sí, sí o no, simplemente dar la entrevista a la gente, conoce si le gusta o no le gusta. Entiendo perfectamente que hay muchas veces que dicen, no, le da visibilidad. El tipo tiene mucha visibilidad. Mucha. Pues, no se la estoy dando yo. El show ya era muy grande como tal, pero yo sí tenía la duda y quería conocer. ¿Sí me entiendes? Punto. No es amigo, nos conocimos ese día, fue súper querido, súper cordial. Dijo, hágale lo que quiera y hasta ahí llegó nuestra relación como tal. Hay otros que me han escrito que yo digo, no quisiera tenerlo en el show. Total. Punto. Que lo debería tener, posiblemente sí, porque debería ser un espacio para todo el mundo. Pero hay veces digo, no, pues también me quiero disfrutar. Mentira, Yerda, perdón. No, qué mondaguera esto. No, pero hay Ese es veces tu espacio, digo, tú puedes elegir lo que quieras. sí, pero también chévere pues tener Sí, no. a todo el mundo. Yo, pues así como tuve a Timochenko, así de frente, y después a Petro, después a María Fernanda Cabal, después a todos, ahí, pues me parece que es un espacio para que la gente decida que le gusta y que no. Yo simplemente hago mi entrevista y hago mi trabajo. Bueno, se nos Y está una- acabando el tiempo, pero a mí me parece tan importante, ¿De Alejo. cuánto es el programa? ¿Por qué? No, pues de lo que uno quiera realmente, Ah, pero sí, yo, yo dije- con la vergüenza de la vida acá teniéndote más de No, una hora, yo Dios estoy- mío. A mí me dicen, ya no le preguntes mal al invitado que ya está cansado. Yo por eso, No, yo estoy tranquilo. Ah, bueno. Sí, no, estamos bien. yo quiero, Alejo, hombre, preguntarte por todas esas causas Yo sociales miro que las tú llamadas tienes. perdidas solo porque tengo un rodaje mañana y dije, no, debo estar lleno de mensajes de Rocío diciendo, Estamos bien. llama. Hay un solo mensaje que no he Eso, revisado. estamos bien. Porque si necesitas leerlo, léelo. Leámoslo. Un segundo. Yerda, Santiago quiere ver el mundo arder. Hace 16 minutos. Así. Llámame. Te tengo noticias. Unas lindas, otras no tanto. Sigo acá. Acabo y te llamo. Listo. Cosas. Perdón. Rocío es la única ahí que me pone a correr. De resto, no Lo hay nadie entendemos. más. Lo entendemos.
te voy planteando la pregunta ahí mientras tanto, por si la quieres ir como pensando. Y es, a mí me encanta que, digamos, además de todo esto que estás haciendo de críticas con Juan Pic González, tienes un tema social muy importante. Uno de ellos, por ejemplo, mencionas la entrevista que hiciste con Faith, que todo eso se donó. ¿Cómo haces tú para escoger a qué se va a donar, primero? Y dos, ¿cómo logras que esa plata llegue ahí? Porque, pucha, estamos en un país que lamentablemente todo lo roban. ¿Cómo haces para verificar precisamente que eso llega a donde está destinado? Experiencia de gente que no ha llevado la plata donde No, pero de organizaciones. Yo 25 años trabajando con organizaciones. No soy, no soy una fundación, no tengo fundación, no me interesa tampoco ser fundación. Y tampoco cuando uno hace este tipo de eventos, como muchos piensan, te bajan en impuestos. No lo hago por eso realmente, para que quede muy claro, porque eran parte de los comentarios con lo de Fate. Para otros no estaría mal, porque si hay muchos artistas como que dicen, oigan, y no, me pueden dar un certificado, pero hay en este tipo de eventos que no se puede dar como tal porque no estás sacando de tu plata, sino es simplemente un evento donde se hace un recaudo. Bueno, eso tiene todo un tema ahí que nunca entendí, porque si no lo habían pedido. Sí, no, en algunos shows, shows. Wow. Yo No, pensé que no era en el de mamando. Fate. Ajá. No, yo pensé que era mamando gallo, que había muchas vainas como... Hay unos detrás que dicen, sí, necesito el certificado, y no está mal, Sí, es parte de, bueno. Ajá. de cada uno. Y entonces hice un 2-3 por Mocoa, un 2-3 por Chocó, he hecho muchos. En el 2020 hicimos también A Reír con Causa, lo organicé con mi hermana, donde pues todo el recaudo se fue para Proyecto Guajira, que se construyó un colegio en Gualirrumana, que ya va para su segundo colegio y es absolutamente espectacular, búsquenlo. Y cuando nació ese proyecto, casualmente terminé hablando con Catalina de la Fundación Alimentar Colombia, que trabaja en Cartagena, que hoy en día alimenta más de 1.650 niños diariamente en extrema pobreza en Cartagena todos los días con sus 3 comidas. También apareció en ese momento, entonces parte de ese recaudo se logró para la construcción del Centro de Recuperación de Alimentos y para el camión que hoy en día tienen. Y vamos a hacer un nuevo evento, por eso estaba en Cartagena, para recoger fondos para llegarle a 3.000, 4.000 niños. También voy a donar otro show el 100% para que haya muchos niños a que alimentar, porque pues el abandono estatal ha sido desde siempre, obviamente. Y también Cartagena? se construyeron 17 casas en la frontera con Venezuela para Colombia y venezolanos. Entonces, cuando uno da con organizaciones transparentes, como lo es Techo, que además entregan viviendas de emergencia, pues da mucha tranquilidad. Ahorita, digamos, en el evento de FED se hizo un recaudo de 1.562 millones de pesos, de ahí tocó pagar toda una producción grandísima, 1.000 cosas también, Bomber, bueno, ahí hay unos costos altos como de 300, 400, queda un recaudo de 1.162 millones de pesos que ya se le entregó a Techo y Techo se hace cargo del proyecto como tal, del proyecto que yo le digo, hagamos esto, estuve reunido con ellos hace 8 días. El proyecto que decimos es bien complejo porque es en Bojayá y cuando tú vas hasta Bojayá, además que es vía fluvial, no es sencillo llegar y ya no solo es con gobernaciones y alcaldías, sino también pues... Comunidades. No, hay otras personas en la ilegalidad que te tienen que permitir el paso. Entonces, este tipo de conversaciones o estas mesas humanitarias no son tan sencillas y llevamos 6 meses en eso y también los terrenos como tal. Tú construyes en un terreno que no es tuyo y pues obviamente, chao, y Techo como organización no lo puede hacer. Entonces, ahorita estamos en el trabajo de hablar con la alcaldía por unos terrenos que se iban a ceder precisamente, que llevan 13 años enredados por una firma. Estamos tratando de desenmarañar eso para poder llevar por lo menos 45 familias a este lugar. ¿Qué me tranquiliza a mí? Que la plata está ahí. ¿Qué me tranquiliza? Que Techo me tiene que estar llamando constantemente a decir, vamos a ir a tal lado, hay este gasto, va a viajar tal persona, se queda tantos días, entonces tratamos siempre que el costo sea muy bajo. Por ejemplo, iban a llevar los materiales desde acá y les dije, no, a ver, ¿por qué no miramos si se hace con la comunidad allá, con los materiales de la comunidad, se pone a trabajar a la comunidad en su propia casa? Y eso va a bajar muchísimo los costos y efectivamente así fue y ya encontraron con quién hacerlo. Entonces esto ha tomado 6 meses, entonces no es un proyecto, como la gente dice, ¿y las casas para cuándo? No, esto es
se demora. Lo mismo de los Total, coches. Los Dios coches mío. eléctricos llevo 5 Ojalá años. sí sea para donar, ¿no? Donen también. Claro, pero esa plata ya se dio el 100%. La Vaki se queda con un porcentaje también. Ok, ok. En fin, igual, Raiza de Vaki conmigo ha sido increíble, entonces cogen como el menor porcentaje, creo. Y ellos mismos son los que le transfieren a Techo, entonces no me entra a mí porque en el 2020 creo que tuvimos un problema ahí porque, claro, te entra toda esa plata y tú tienes Tu declaración te declarar echa el cuento sobre que- el tema. Y digo, o sea, vine a donar y ahora terminé en una engrampada, entonces como organización sí lo puedes hacer el otro lado y ya ellos se encargan Claro. del tema y ya aprendí, por lo menos en ese lado. Entonces, nunca entra, se trabaja con la organización, es una organización que funciona a nivel mundial, que es muy bonita, vayan, mírenla, que no es lo que uno esperaría en términos de acabados y baños, sino cuando se va y se entregan viviendas de emergencia, pues son de emergencia. Son más o menos de 32 metros en muchas comunidades, por ejemplo. En esta embojada dijeron, no nos gustan los baños, nosotros normalmente como comunidad vamos a este lado, entonces no necesitamos ese tipo de acabados. Cocinamos con la comunidad, entonces empezar a pensar en un centro cultural donde se reúna la comunidad, cómo lo hacemos, ellos mandan renders y trabajamos muy de la mano y tenemos una relación increíble. Y yo he venido trabajando con Techo aproximadamente unos 7, 8 años, así como he trabajado con otras organizaciones, como trabajé con una ahí que nos robó cuando fue lo de Mocoa, entonces pues ya le cerré las puertas. No lo puedo decir porque sí es muy grande, es un problema muy grande, pero es está una en desarrollo, organización ¿se además resolverá a nivel mundial. eventualmente? No, eso ya, nunca Ya me mostraron quedó. ninguna ventana, No, hice los shows y le entregué la plata. Y tuvieron el descaro en pandemia en decirme, oye, ¿nos puedes ayudar? Y dije, en la vida, ¿Es me en vuelvan a serio? buscar. No Sí. puede ser, que es caro. Entonces, bueno, no, es una cosa que está conmigo, que me nace, que amo, que me duele. Me dolía muchísimo o me duele muchísimo cuando voy por acá y veo familias de venezolanos o desplazados caminando por las calles, llegar, ver a mi hija y a mis hijos bien, con su cama, con sus cobijas, con su agua caliente, con sus comidas. Y eso me parte el alma realmente, eso sobremanera. Y uno, Entonces, ¿cómo pues le sí explica puedo. a los hijos de uno Sí. eso, además? Siempre no se lo explico. A ver, hay algo que hacen mucho los papás, es como, mira, hay gente que no tiene con qué comer, entonces tú No, tienes pero que sí comer. enseñarles una responsabilidad. La Que terminen responsabilidad es sí, contribuyendo igual. termina, no. Sí, lo que hago yo es, por ejemplo, cuando voy al Chocó y ahorita voy con todos, es increíble porque es que eso es algo que mentalizan a la gente, a las diferencias. Uno no nace con diferencias, uno no nace con discriminación, con racismo, con machismo, con nada. A ti te lo impone la sociedad o el núcleo en el que estés viviendo. Y te lo enseña, como cuando enseñas valores y cosas. Entonces, si el niño es violento, por algo es violento, algo está pasando en la casa. Si el niño piensa de tal manera o trata a la gente de tal manera, es porque en la casa están tratando de tal manera. ¿Sí? Y cuando yo los llevo y hay niños de todas las clases, lo único que me preguntó Mati una vez es por qué ese niño tiene los zapatos rotos. Fue lo único que... Y me toca explicarle, ¿no? Pero juega con todos los niños. Divina. Normal, no pregunta si es de un color o de otro, simplemente son amigos, son niños. Siempre ha estado la posibilidad súper amplia, acá todos cabemos, no como en otros lugares donde acá solo entran estas personas y ya, que me parece absurdo. En cambio, sí quiero como ese tipo de hijos con sentido de humanidad y entender el privilegio que tiene y la responsabilidad cuando se es privilegiado y no te han quitado todo. Entonces hay una responsabilidad muy grande mía, nosotros como padres, pero también de ellos cuando vayan creciendo y cómo crecen, también del colegio y del mismo círculo en el que se meten. Porque los niños son muy malos a veces. Pucha, hace poco iba una cosa y si tú los dejas solos, es cállese estúpido, papá, y va y le pega una patada y volaba a otro y dice, ¿este chino qué le pasa? No, hay veces cuando quieren ser malos son... Entonces, ¿qué viene de la casa? Hubo un tema con mi hija súper fuerte, teniendo 6 años en el colegio, súper lamentable, y con otras niñitas. Un niño, yo dije, a ver, el niño no lo hizo pensando en eso. Algo está pasando en la casa. Puede ser que un niño de 6 años esté diciendo y haciendo esto.
Entonces esto ha generado una cantidad de conflictos. A una amiga de Mati la sacaron del colegio por ese problema. Entonces hay que revisar muy bien qué está pasando en la casa también. No siempre porque Ok. sean violentos, ¿qué se está poniendo? Acá veían Spider-Man. En mi casa está prohibido los superhéroes porque se dan en la jeta a los superhéroes. y, y tú ves la diferencia. Mati está pintando, está bailando y de pronto los otros están dando en la jeta durísimo. Y no es que yo haya criado para que se peguen así, sino Es lo que están voy, viendo. me arrodillo frente a ellos, los miro a los ojos, les hablo con amor porque violencia con violencia no se cura. Pienso yo, mi papá nunca me pegó y nunca tuve que ser violento y nunca me ha agarrado en la vida a puños ni me ha interesado. Y creo que es así. A ellos les hablo con amor, le digo, ¿te gusta que te peguen? No, entonces ¿por qué le pegas a tu hermano? Y ahí voy. Los hombres somos más demorados. Uno nota la diferencia entre Sí. hombres y mujeres. La otra pinta una hora, va y lo abraza a uno, el otro es ¡pa! ¡pa! Y bueno, ahí van. Y ahí Eso digo, somos. ¿por qué somos así de brutos los hombres? Es así. Son un parche, son divinos, pero así es la diferencia. Están años luz de nosotros. Somos la fuerza bruta, realmente. Alejo, cuando tú mencionas, volviendo un poquito a todas esas contribuciones que tú estás haciendo y realmente ves que ese personaje que tú creaste, que es el de Juan Pic González, te llevó a poder hacer esas cosas porque es que creció de una forma impresionante. Tú te enorgulleces porque esas contribuciones las estás haciendo por tu trabajo. Realmente hay una diferencia entre decir, pues pucha, es que soy millonario y esto me lo gané, a decir, estoy contribuyendo y cambiándole la vida a la gente. ¿Tú te enorgulleces de haberlo logrado con este fenómeno que hiciste? Yo me acuesto muy, muy tranquilo y además no soy solo yo, sino es el equipo y la gente que contribuye. Entonces, creo que ahí somos muchas personas que estamos pensando de esa manera y que lo que me alegra muchísimo de lo que pasó es que, y hace mucho lo entendí, es para qué utilizo mi plataforma. Muchas gentes la utilizarán para beneficio propio, no está mal, pero en mi caso creo que tiene que ser un todo, tiene que haber una responsabilidad, cómo ayudo en el medio ambiente, cómo ayudo a los animales, cómo ayudo a los seres humanos, cómo me ayudo a mí también, cómo ayudo al equipo, cómo nos ayudamos entre todos. Creo que es un trabajo colectivo y eso de alguna manera siento que me ha llevado al éxito y el éxito para mí radica en acostarme tranquilo a dormir, feliz, con una gran familia, con grandes seres humanos y en un punto de mi vida donde la estoy disfrutando al máximo, donde la estoy viviendo y ya, no radica en lo que tengo acá, que esta es una casa pues muy grande, que era del mejor amigo de mi papá, que tomó un valor sentimental muy grande porque el man dijo a nadie se la vendería, solo a usted porque es el hijo de Riaño, mi papá se murió hace 20 años, entonces acá estaba la primera escultura de él, entonces como que cada lugar, yo acá dormí chiquito, entonces tiene un valor muy grande sentimental, pero el resto no es mi imaginario comprar yates, islas, vender eso a la gente en lo absoluto. Nunca vas a ver como que yo diga, los sueños sí se cumplen, mírenme este avión, mírenme este Ferrari, que no es real. Sí, sí, Para total. muchos no se va a cumplir y eso va a generar un trauma. Hay que ser muy responsables Total. con eso. Ese discurso muchas veces que venden en el empoderamiento también femenino desde mujeres que sí han tenido todo y que está bien, todo el mundo empoderado, los hombres también debemos, lo que hace Raba es maravilloso. Pero hay otros lugares donde no ha sido así, donde de verdad hay mujeres muy berracas que sí se levantan y no tienen la opción que han tenido esas otras personas. O sea, hay unos discursos de personas que están vendiendo humo, no digo que todo el mundo, hombres y mujeres de todos lados, por beneficio propio, y venden falsos discursos. Y eso es muy delicado. Entonces yo pues muestro mi realidad. Yo puedo estar hoy en día en un yate pasando delicioso con alguien y amigos porque entre todos lo alquilamos, como puedo estar al otro día descalzo, tranquilo, en una comunidad, feliz, sin necesitar absolutamente Total. nada y puedo vivir en cualquier mundo, disfrutando de cualquier mundo que me muestre, siempre y cuando esté con buenas personas, le esté disfrutando, pueda hacer algo, pueda apoyar y ya. Pero ir a vender ese tipo de cosas en un mundo tan desigual me parece una responsabilidad muy, muy grande y muchos la están pagando sin darse cuenta
llegas a unas cosas donde si él pudo, yo también, y hay veces no puede y genera frustraciones y esa frustración lleva al suicidio y es lo que pasa hoy en día en el mundo. Sí, es mostrar como esa vida perfecta también en redes sociales que realmente no existe porque hay mucho detrás. Y si hay un tipo de responsabilidad realmente de uno de decir, hombre, cálmense, a veces uno no está Una bien. responsabilidad grandísima. Si no estudiaste para eso, ¿por qué te vuelves un coach de la noche a la mañana en redes sociales? Total. Y hay una cantidad de personas que creen que son coach y además venden cursos para eso. Una cosa es Juan Pablo Raba desde su vulnerabilidad y desde su vivencia, aprendiendo de los otros, que me parece absolutamente hermoso y por eso me le quito el sombrero y lo amo. A que esté vendiendo cursos y diciendo yo sé este tema, no, él está aprendiendo como cualquier persona y ese me parece un espacio increíblemente maravilloso que se ha dado. Y muchos otros, hay muchísimos. Pero tú vender ese falso mensaje, por eso decía lo del político. Si me dicen por qué no se lanza la política es porque yo no estudié para eso, uno se tiene que preparar para las cosas. Yo estudié teatro, yo llevo haciendo comedia 25 años, mi responsabilidad hoy en día está en los escenarios. Si quiero entrar a otra cosa, como me gusta la dirección de cine, he venido trabajando en eso, he estado dirigiendo cosas, es porque la trabajo día a día y la estudio y leo sobre el tema y cuando me sienta capaz digo, ok, soy director. Hacerse llamar actor hoy en día por salir en una novela, súper irresponsable. Yo estaba en teatro, veía grandes actores, pucha, saliendo a Consuelo Luzardo al frente mío del otro lado, yo ya tenía el cartón, ya me había graduado y nunca me he considerado actor porque pienso que eso se gana con los años, con el trabajo, con también la ovación del público en los teatros. Y hay muchos que salen y dicen, no, hice un taller, yo soy actor. Marica, para ser actor toca mucho trabajo, muchos personajes, eso los pueden decir pocas personas en nuestro país, muy pocas, y que terminan rayadas y que mil vainas, pero siento que hay muchas responsabilidades que hay gente que las toma así a la ligera. Entonces, no, ay, ¿saben qué da plata? Hablar de empoderamiento, y no tienen idea. O, ay, ¿saben qué está dando? Voy a ser coach de tal cosa. No, marica, eso es una responsabilidad tenaz. Yo hablo desde mi lugar en los en vivos, desde lo que pienso yo y lo que soy, pero no digo Y de tus bellas. experiencias, total. Y no hay que un uno camino aprende. al éxito, exacto. Total. No hay un libro de esos libros que venden de camino al éxito, eso es mentira, puta. O sea, eso no está escrito que a alguien le vaya a pegar la vaina. Óyeme, pues me acabas de matar la pregunta que le hago a todos mis personajes. ¿Era esa? ¿Cuál Porque- crees tú que sea el éxito? No tengo. No. Y es que me encanta porque es demasiado real y es tu perspectiva completamente porque todos, lo que me ha gustado es que todos me responden cosas diferentes porque tú eres exitoso y hay que decirlo. trabajar. No, Hay que trabajar. todo el mundo es exitoso. Tú ya eres exitosa Mierda, desde que ya pero tienes un equipo. déjame plantearte la Perdón. pregunta porque me toca. Perdón, no, te iba a decir, tú ya eres exitosa. ¿Cómo no vas a ser exitosa cuando tienes un equipo, así estén volviendo a empezar, gente que cree en el proyecto? Ahí ya hay un éxito. Gente que te está viendo, como decía mi tío, así lo vea una persona o 1000, ya tiene una responsabilidad muy grande y ya tiene un éxito ahí hay alguien que lo está oyendo por alguna razón, hay Lindo. alguien que cree en usted, pues compórtese como tal. Punto. Pero me llamó mucho la atención además que cuando la primera vez y única que mencionaste, pues hasta ahora por supuesto que lo estamos volviendo a tocar, pero que mencionaste la palabra éxito fue cuando estamos hablando de contribuir. Eso para Ahí ti, está, claro. eso es. Entonces, Para mí es eso, para mí radica en eso, no en que compré un carro o compré la casa. Claro, tener un techo para mis hijos es que lo haya hecho desde mi trabajo con la ayuda del equipo, porque esto no podría hacerlo solo, es lograr algo. y ¿sí? cuando lo marcas desde tu carrera, la gente que te ve dice, Dios mío, yo sueño con hacer lo que hace Alejo Riaño no solamente hablo de tu personaje, de las entrevistas y toda la parte creativa, sino de todo lo que hay detrás también. Cuando la gente te mira y dices que quieres ser como ¿tú qué dices? ¿Por qué fuiste exitoso? ¿Qué les dirías? No, yo ¿Qué creo hay que detrás? ahí radica el problema, uno debe ser uno, La autenticidad. la O autenticidad. sea, ya de principio que digan que quieres ser tú, está mal. Sí, ya. Quieres ser su personaje. Exacto. Una cosa es hacer eso, uno siempre va a tener referentes, lo cual es muy importante porque eso lo van guiando, muchas cosas ya están inventadas, o sea, uno no está creando nada. Por ejemplo, di una vuelta el otro día en un carro porque tenía que entrevistar a un productor y entonces dije, bueno, hagamos JP Road. Entonces sale una gente diciendo, ay, se copió a los de La Ventana. No, a ver, esto existe hace años, lo de carpool, Ajá. karaoke, eso ha existido desde hace mucho tiempo. Entonces dije yo, bueno, ahora hagámoslo desde aviones. Más bien, para que no Bueno, molesten pero sí, mira. en avión privado y me consigo alguien que tenga y lo hago desde aviones.
porque dije, ok, de pronto puede generar eso, pero ¿cómo voy un poquito más allá en esa búsqueda del personaje? Pero digo, siempre hay gente como mirando y comparando, no, hay muchas cosas que ya yo no me estoy inventando la comedia, yo estoy inventando lo que pasa ahí, lo que es real y lo que soy yo. Punto, eso nadie me lo puede quitar, ¿sí me entiendes? De resto, millones de personas se han parado en el escenario, millones de personas han fracasado, millones de personas han sido exitosas, millones de personas se han suicidado. Todo el mundo ha hecho todo. En general, ¿cuántos miles de años llevamos, no? Para decir que fue el inventor de, no, hoy en día inventar algo ya es muy difícil. Ya casi todo está No inventado. eres la que inventó este espacio. 100% hay muchos espacios, además hay muchísimos Pero imagínate acá podcasts. la crítica, ay, está haciendo lo mismo de la... No, Las pues, mismas cada uno preguntas está- de... Sí, estamos digamos, pero me Pero es la gusta porque es, autenticidad. no, y es apostarle a formatos diferentes y a esa independencia, precisamente lo que se venía haciendo antes con la televisión. Siento que el mundo está cambiando mucho y la gente ya no quiere sintonizar un canal a una hora, sino que la gente precisamente busca estos espacios que se acomoden a sus gustos y lo puedan ver en el momento que se les dé la gana. La gana. Y el tiempo que se les dé la gana, adelantan Total. y se van al Es final. que Y quiero, no nos vean. vi el corto en donde Alejo habla de tal vaina chin, también lo pueden adelantar. Esto además es para ustedes, que además me acabo de acordar que acá Santi me hizo caras todo el podcast. Yo decía, ¿pero qué pasó? Nunca les recordé que por favor se suscriban a este canal, porque si no se suscriben a este canal no podemos continuar haciendo esto que Y realmente... toca cancelar. Toca cancelar. Toca cancelar la- Entonces, por favor, suscríbanse. Muchísimas gracias a los que ya lo hicieron. Y Alejo, muchísimas gracias a ti, de verdad. Era el cierre. Este era... Mierda. ya Ya. te dejo ir. Ya Bueno, terminamos. no. De verdad, muchas gracias, Gracias a ti. por mostrarnos. Yo, digamos, es un poquito raro decir realidades ocultas, porque además tú lo dices muy bien, tengo que decirlo. Realidades ocultas. Porque hay demasiadas realidades dentro de una persona, pero qué bonito que pudimos abordar algunos de los temas que a mí lo que me gusta es coger como ese común que hay en toda la gente, que la gente a veces critica muchísimo sobre un tema o piensa sobre otro sin realmente conocer a la persona, y eso era lo que yo quería hacer acá, coger todo eso que existe, esos mitos que hay de tu personaje también, de ti como ser humano, y que tú en tu voz nos dijeran si eran cierto o falso. Así que No, muchísimas pues, gracias por abrirnos la No, puerta gracias además a de ti, tu porque hogar. a la final yo paso buenísimo. Yo digo, no, sí, tal día. Porque me veo hay veces como me llegan mensajes de Presionado. tal vaina y yo digo, juepucha, no, déjame reviso la otra semana. Y así paso. Hay 5 podcasts más que llevo de semana en Señor semana. Jesús. Pero a la final yo paso buenísimo hablando. Debería aceptarlo más. Pero no, gracias a ti. Gracias a ti por los espacios. Todos los espacios son súper necesarios hoy en día. Hablar, tener distintas formas de pensar, generar conversación. Creo que es maravilloso que más gente se atreva a esto. Entonces te felicito más bien por apostarle, por tener un equipo, porque esto es de darle, esto no es que de la noche a la mañana es real. O sea, yo llevo 25 años trabajándolo y uno va remando Sí, rema. y rema y rema y de pronto el programa se va a caer, seguramente, como todo, y va a salir algo mejor que supere. Hoy en día hay cosas 1000 veces mejores, pero digo, va a haber otro late night distinto, entonces el mío ya se va a quemar, entonces me toca buscar otra forma y esto no dura para siempre, entonces siempre estar buscando lo que más lo llene a uno en el camino. Pienso yo que es lo más importante, tener como ese... Es que a mí me pasan cosas muy raras, ya para cerrar. Por ejemplo, ayer me encontré a una persona, estaba sentada al lado mío y me salió un tema político grandísimo, pues para reuniones políticas y grabar unas cosas de la nada. Estaba sentado conmigo acá en el avión. Yo dije, no puede ser que esté este man al lado mío. Man, tremendo. Y con el restaurante que estoy haciendo del tren, que va a andar en los trenes, pues fue así. Era como, también hay veces que hay esos golpes de suerte, o es que las ideas están ahí. Tocas verlas, ¿sí me entiendes? Creatividad hay en todo. Todo tiene que ver con la creatividad. Si voy, si me invento tal vaina para lo que sea, no solo es en temas artísticos, en todo. En la política es un arte, son súper creativos estos. ¿Cómo robamos esta plata? Ahí hay creatividad, pero hay creatividad. Marica, pero hay Para creatividad. algo bueno, total, sí, total. Malparidos, pero hay creatividad. Si direccionáramos Eh, bien eso, joda. Y mira que en esa del tren, por ejemplo, estaba cerrando un sitio que llevaba un año construyendo porque me cobraron un impuesto más alto que no era. Le dije, no, entonces no va a poder, estamos saliendo de pandemia, no logro. Bueno, entonces no va. Y cancelando al maestro de obra diciéndole,
toca dejar eso ya ordenado, toca entregar la obra, ya nos vamos, pasa el tren al lado mío. Pasó, o sea, cuando te digo No. pasó, es tú que estudiaste en la sabana, iba girando hacia la sabana, el tren sigue por este lado. Yo iba en la curva, vi el tren. 5 minutos antes no veo el tren, entonces la idea no me llega. Y entonces estoy hablando y le digo, ya lo llamo, Lucho, ya, de 2 segundos, ya lo llamo. Trin, busco quién maneja todo el tema de la vía férrea. Llamo, es Carolina, Trin, tengo una reunión y bueno, a 2 meses de abrir el tema del tren, andando, pedir uno hasta Villa de Leyva con un restaurante, con todo, porque estaba ahí, porque la idea la cogí en el momento y dije, puta, ahí es. Total. Trin, se trata de eso, hay que observar más, yo soy súper observador en ese Pues sentido. Diosito es que- también te puso a ti en todas las reuniones que te sentías así como hasta que logré hacer Hasta, esa sí, entrevista. así. No, pero ¿Ah, tú viste? te ¿Viste? mentalizas de algo y lo empiezas a ver en todos lados, pero Total. pasa. Yo te tenía claro, yo decía, yo lo ay, tengo Camila, que pensé, sentar. no nos veíamos hace años y ahora entonces cada fin de semana. Escucha, cinco veces por ahí, yo no Llevamos sé. 5 veces. Pero eso es uno visibilizar lo que Hay ahora cosas que si uno la mentaliza, sucede. es muy chistoso. Va a sonar un poco banal lo que digo, pero por ejemplo, tú vas a cambiar un carro, yo hablando de lo que no debía hacer. Entonces, me pasó, es que iba a cambiar una vez el carro. Y apenas uno quiere cambiar ese carro, hijo de puta, lo veo en todos lados. Me parqué al lado, es como si le hiciera fieros a uno, ¿no? Se parquea al lado, se baja, se estrelló, era ese carro. No sé qué, llegas, estás parqueando, vas a coger y te cierra ese carro y coges de parque. O sea, en general, quiero ese uso, ese color rojo va por todas partes, por todo, está en la cabeza. Total, así es. Y me pasan las entrevistas, como observo tanto y tal, no es que la entrevista la prepare, sino en la energía yo la voy llevando y digo, le voy a hablar por acá, el man mueve las manos así, el man está Yo- estresado porque hace así. No, pero uno lo ve, el cuerpo habla y Total. cuando uno lee el cuerpo fácilmente, pues es... Y ahí vas cogiendo las herramientas. No, pero es que yo estoy en entrevista y veo al invitado y hay veces rasca Así. acá el coso o está así, yo digo, está estresado, lo tengo que relajar. nervios, O qué se bien. empieza a agarrar la cara en todos lados y se mueven. Cuando uno Eres- está tranquilo, está súper Eres abierto. muy observador. Cuando pues te Alejo cierras Riaño, Alejo Riaño, esto es Realidades Ocultas. hablo, perdón. Así que no, a mí me encanta, además, esto tenemos que hacer el cierre. Yo voy a decir Caro Araujo y tú dices, Alejandro Riaño. no, hombre, Verdades ocultas. Porque es que me encanta como él lo dice, nadie lo dice como él. Aquí va. Esto es, no, perdón, ¿cómo era? Yo soy Caro Araujo y esto es... En verdades ocultas. No, hombre, Ale. Verdades. Realidades, perdón. Soy un poco disperso, sufro de TDAH, perdón. Déjame hablar. Espera, Esto espérate, fue no, pero yo también me Realidades equivoqué. Ocultas con Caro Araujo. Buenas noches. Esto fue, lo podemos mejorar. ¿Lo podemos mejorar? Hacemos otro. Hoy, en Realidades Ocultas con Caro Araujo. Esto fue. Sí, Esto ahí fue, quedó. ahí quedó. Ya fue, se fue. se Y no acabó. olviden- Buenas no- noches. No olviden suscribirse. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Marica, si lo ponen a uno a hablar, ¿cómo no iba a disfrutar?